Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de El ausente de Paloma Aulacia. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Paloma Aulacia, de Ana García Bergua, de Maite Zubiaurre y de Mariano del Cueto, que va a ejercer como moderador del evento. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este acto que nos convoca la novela recién publicada, bueno, hace ya unos cuantos meses, ¿no? De Paloma Aulacia Altolaguirre, de nombre El ausente. Voy a leer rápidamente las semblanzas de nuestros tres ponentes y ya después pues iniciamos la conversación. Bueno, empiezo por la de la autora. Paloma es nieta de Manuel Altolaguirre y de Concha Méndez, ambos poetas. Nació aquí en la Ciudad de México. Publicó Concha Méndez, Memorias Habladas, Memorias Armadas, en la editorial Renacimiento en 2018, y un libro de poesía, El ser primero, también en la editorial Renacimiento. Se ha desarrollado como pintora y algunos de sus poemas más recientes han sido publicados en Letras Libres, Revista de la Universidad y Anáfora. El ausente es su primera novela. También contamos con la presencia de Ana García Bergua, que, perdona, tengo que recurrir a internet, lo tenía por acá. Bueno, puedo empezar diciendo que Ana García es una narradora de una trayectoria muy consolidada y es mamá de una gran amiga y poeta que se llama Julia Piastro, a quien conocí hace unos años. También es ensayista, cronista, estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM, y también escenografía en el CUT. Ha colaborado en el Obelisco, el Semanario Cultural, Letras Libres y la Jornada Semanal, donde durante muchos años tuvo la columna Y ahora paso a retirarme. Ha sido becaria del FONCA Jóvenes Creadores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2013 por su novela La Bomba de San José, publicada en Ediciones Era, y Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por La Tormenta Hindú y otras historias. Su obra ha sido traducida al francés y bueno, y en 2005 recientemente ganó el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo por su destacada trayectoria y aportación a las letras mexicanas. Y bueno, y por último tenemos la presencia de Maite Zubiaurre, que realizó estudios de licenciatura en Filología Germánica en la Complutense de Madrid y se doctoró en Literatura Comparada en la Universidad de Columbia, Nueva York. Ha sido docente de Literatura Española y Literatura Comparada en Texas, en el ITAM y en la UNAM. Actualmente es catedrática de Literatura Española, Latinoamericana y Alemana Modernas y Contemporáneas en California, y es autora de numerosos libros, artículos y ediciones críticas en literatura e historia cultural española y latinoamericana. Entre sus publicaciones destacan El espacio en la novela realista, Paisajes, miniaturas y perspectivas del Fondo de Cultura Económica, Culturas del erotismo en España, 1898-1939, publicado en Cátedra, y la Antología del Pensamiento Feminista Español, realizada en colaboración con Roberta Johnson, publicada en Cátedra también. Está por salir en la editorial Routledge, su volumen coeditado Public History in Mexico. Y bueno, además de profesora y estudiosa de literatura, ha traducido del alemán al castellano para la editorial Alfaguara. Y bueno, también Maite Zubiaurre se desempeña como artista visual con el seudónimo de Filomena Cruz. Y bueno, pues les doy la palabra para platicar de esta nueva novela que tiene varios temas muy interesantes, como desde luego el exilio español en México, pero también cosas muy interesantes como el lenguaje, esta mezcla del lenguaje entre México y España, amor y salud mental. Y bueno, no sé quién quiere empezar, pero ya les cedo la palabra. Bueno, pues en primer lugar, no sé si me escuchan, debo ponerme el micrófono. Me da un enorme gusto de estar aquí. Me encantó la novela. Además, creo que el tema del impacto del trauma, no en quienes lo sufrieron directamente, sino en los descendientes, es un tema
relativamente poco estudiado en la literatura en general y realmente muy poco estudiado en la literatura latinoamericana y mexicana en particular. O sea que felicidades, Paloma, esto es una gran aportación. Soy una traumada. ¿Quién no? Pero empiezo mi pequeña presentación. Tengo una versión mucho más larga que gracias a la bondad de mis amigos me dijeron, qué barbaridad, no puedes leer todo ese rollo, esto hay que resumirlo. Y lo resumí, pero tengo la versión larga a tu disposición si en algún momento te interesa. Perfecto. Pues comencemos no con el texto, la novela misma, sino con ese paratexto que es la viñeta resumidora y promocional de la contracubierta. Esta reza como sigue. Esta divertida novela hurga en las contradicciones de unos españoles exiliados en México que viven sumidos en una burbuja de irrealidad, incapaces de volver a su patria, pero también renuentes a integrarse en el país de acogida. Situado en los años finales del siglo XX, la novela demuestra cómo los traumas sufridos por quienes vivieron la guerra civil en carne propia son luego heredados por sus hijos e incluso por sus nietos, aun cuando estos luchan por impedirlo. Pero la novela es mucho más que una reflexión agridulce sobre el exilio. Al trazar las rocambolescas vidas amorosas de 5 o 6 personajes entrañables, El ausente ofrece una entretenida defensa del papel de la pasión y la imaginación en la vida de todo ser humano. Quien no está dispuesto a fabular, parece decirnos la novelista, está muerto, ya que la vida no es más que una serie de historias que se pelean entre sí para ser escuchadas y amadas. De este modo, si los personajes centrales logran salir adelante, es sobre todo gracias al esfuerzo que hacen por imaginar el mundo que habitan. Una novela muy divertida sobre el resentimiento y el amor. Confieso que tropecé con el calificativo de divertida, que aparece 2 veces en la viñeta. Una divertida novela, así inicia esta, y una novela muy divertida, se repite nuevamente al final. Me explico. Sí es una novela divertida, en el sentido más ortodoxo y evidente, puesto que nunca aburre y siempre entretiene, pero lo es también en otro sentido, para el cual una vez más nos ayuda la etimología. Cito, divertido proviene del latín divertere, apartarse, desviarse, implicando alejar la atención de algo pesado o monótono hacia algo agradable, entretenido o alegre. Literalmente, llevar por varios lados o girar en diferentes direcciones. En efecto, El ausente, esta primera gran novela de Paloma Eulacia Altolaguirre, nos lleva por muchos lados, y nos hace girar en diferentes direcciones, con frecuencia de forma vertiginosa, pero antes que nada nos obliga a hundirnos en el dolor nada divertido del desarrollo. Pero regresemos a esos varios lados a los que apunta la etimología. Cuando me pongo a pensar en estos, inevitablemente pienso en los 2 lados del Atlántico que retrata la novela, en esa España a la vez lejana y opresivamente presente, y en ese México tenazmente elusivo en el que transcurre mayoritariamente la acción. La España de la Guerra Civil deja una hondísima herida, una herida a todas luces incurable, no solo en los que la vivieron, en este caso el patriarca exiliado Gabriel Pontones Usía, sino en los familiares, la esposa, los hijos, los nietos que la heredaron. Quedó aparentemente atrás y destruida la España anterior a la contienda fratricida, la España ebulliente y esperanzadora de la Segunda República. Pero en la memoria del exiliado, esa España inexistente y quimérica tiene una presencia tan poderosa que vuelve invisible a México. No ver México y empeñarse en dirigir la mirada hacia una España pretérita y desaparecida no es tan solo un síntoma de la patología del exiliado, sino la enfermedad misma. Y a esa enfermedad, como digo, y como magistralmente narra la ópera prima de Paloma Eulacia Altolaguirre, es contagiosa y hereditaria, y tiene un nombre, posmemoria. Supe de la novela de Paloma por un debate literario que transmitía Televisión Española una tórrida noche de agosto del año pasado. Estaba yo en Madrid ese día y le dije a Fernando, mi esposo, anda, si son Paloma y James. Y me puse muy contenta de reencontrarlos en la pantalla. Nada más acabar la entrevista, en la que Paloma hablaba de su novela, le envié un WhatsApp y le comenté que la pensadora Marianne Hirsch, ahora profesora en la Universidad de Columbia, Nueva York, había dedicado largos años de estudio, en realidad su vida adulta entera, al tema neurálgico del ausente, a saber, la inevitable herencia del trauma. Para esa realidad acuña Marianne Hirsch el término ya mencionado post-memory o post-memoria. Y dice Marianne Hirsch,
Utilicé por primera vez el término posmemoria en un artículo sobre Maus de Art Spiegelman, la gran novela gráfica sobre el Holocausto, a principios de la década de 1990. Eso nos lo cuenta la académica Marianne Hirst, de origen rumano. Desde entonces continúa, he intentado definirlo y perfeccionarlo basándome en la experiencia personal y en mis lecturas y visionado de la obra de escritores y artistas de las postgeneraciones. Mis ensayos de las 2 últimas décadas, numerosos volúmenes coeditados y 3 libros monográficos han estado dedicados a este proyecto. La posmemoria, explica Hirsch, describe la relación que la generación siguiente mantiene con el trauma personal, colectivo y cultural de quienes vinieron antes, con experiencias que recuerdan, entre comillas, solo a través de las historias, imágenes y comportamientos entre los cuales crecieron. Pero estas experiencias les fueron transmitidas de un modo tan profundo y afectivo que llegan a parecer recuerdos propios. La conexión de la posmemoria con el pasado está, por tanto, mediada no por la rememoración, sino por la inversión imaginativa, la proyección y la creación. Crecer con recuerdos heredados abrumadores, estar dominado por narrativas que precedieron el propio nacimiento o la propia conciencia, implica arriesgar que las historias personales se vean desplazadas, incluso vaciadas por nuestros antepasados. Significa estar formado, aunque sea indirectamente, por fragmentos traumáticos de eventos que todavía desafían la reconstrucción narrativa y superan la comprensión. Estos acontecimientos ocurrieron en el pasado, pero sus efectos continúan en el presente. Yo misma, y en eso me siento profundamente hermanada con los personajes del ausente, crecí con recuerdos heredados y abrumadores y sé lo que es, como tan elocuentemente refiere Marianne Hirst, estar dominada por narrativas que precedieron al propio nacimiento o la propia conciencia, sentir, ya que no saberlo de forma consciente, que las historias personales se vean desplazadas, incluso vaciadas por nuestros antepasados. Soy hija de un padre español que vivió y luchó en la guerra civil y de una madre alemana a la que la Segunda Guerra Mundial sorprendió en Hamburgo, una de las ciudades más castigadas por los bombardeos. El peso de esas 2 guerras y de 2 de sus víctimas traumatizadas, mis progenitores, cayó también sobre los hombros de sus hijos, mis 3 hermanos y yo, en el Madrid del tardofranquismo. Era un peso silencioso, sin palabras. Solo 2 escuetas anécdotas, una contada y vivida por mi madre y otra por mi padre, fueron referidas a los hijos. Mi madre nos contó, y nunca nos contó nada más, que nada más acabada la guerra y con apenas 17 años, trabajó en un hospital y tuvo que cuidar de un muchacho de su misma edad al que las bombas habían volado las 2 piernas y los 2 brazos. Y mi padre nos contaba, en son de broma, cómo al llegar su destacamento a un pueblo bombardeado, su sargento encontró en una funeraria de paredes derrumbadas un ataúd de niño polvoso pero intacto. A ese ataúd le colocó un asa y ese ataúd vuelto maleta lo acompañó durante toda la guerra. Tiene, decía triunfante el sargento, el tamaño exacto para mis pantalones de uniforme. La realidad de los posmemoriosos o postdesmemoriados, puesto que lo que recordamos no es nuestro, es la realidad de un horrísono silencio salpimentado con escuetas palabras en las que el horror nuevamente se condensa. El silencio es el villano poderoso, aunque no invencible, de la novela de Paloma Ulacia Altolaguirre, y es también el rasgo distintivo del trauma que une a los 3 varones protagonistas, Gabriel padre, Pablo el hijo y Gabriel nieto. La guerra de España, leemos en las primeras páginas, creó pacientes psiquiátricos por doquier, y de cierta forma lo somos casi todos los descendientes de aquel fratricidio. Maniáticos, angustiosos compulsivos, desarraigados, seres con el deseo de tener algún familiar en la provincia mexicana y no parientes fantasmales que no cubren ni por asomo nuestras carencias afectivas. Somos unos huérfanos dados en adopción a un país que ha llegado a querernos, pero que nunca nos ha inspirado confianza. Pero es sin duda la tercera generación, la de mis hijos, la que ha sido más afectada por la guerra de España, dice Pablo, el hijo del exiliado, la que más ha sufrido por heredar nuestras locuras y haber mamado la predisposición al fracaso. El prólogo es premonición funesta mise en abîme de la novela. En efecto, es esa tercera generación en la figura de Gabriel, el hijo de Pablo y el nieto de Gabriel, la que sale peor parada.
Gabriel cae en la adicción y sume su vida y la de su familia en un dilatado tormento. Su muerte por sobredosis ocurre en Madrid y con ese final trágico como colofón a una vida que no lo es menos, se cierra el círculo del trauma heredado y nunca resuelto. Gabriel, Pablo, Gabriel, España, México, España. La primera novela de Paloma describe con elocuente exactitud el trauma y sus síntomas. Pero, y eso es lo que la hace tan completa y compleja, también incluye la cura y la rehabilitación. Cuando muere Gabriel, heredero y víctima del trauma de su abuelo, una ventana se abre en la novela, entra una bocanada de aire fresco que se lleva por delante la atmósfera viciada de tantos espacios encerrados y ensimismados. El silencio crónico recibe el embate liberador de la imaginación. Pablo deja atrás su pintura abstracta y de tonalidades opacas y se declara abierto entusiasta de la pintura figurativa y la exuberancia de los colores. Ahora que le es dado pintar directa y no oblicuamente la realidad, comienza también a fluir el habla. Pablo deja atrás el budismo silenciador y regresa al diván. El psicoanálisis le obliga a soltar la lengua, juega incluso con la idea cada vez más insistente de escribir una novela, pero además le encuentra sabor de pronto a la verborrea callejera, a las conversaciones bulliciosas de su hermana con sus amigas. Identifica súbitamente su alto valor terapéutico. Gracias en gran medida a los personajes femeninos, esas incansables Sherezades parloteantes que son celosas tesoreras del vocabulario castizo y los improperios tan españoles, mequetrefe, canalla, cretino, guarro, mal rayo de parta, mamarracho, piltrafa. Los eufemismos no existían en ese mundo goyesco del exilio español, aseguraba la novela, y la lista sigue. Purgar, retrete, bandeja, fisgón, pelandusca, aberrante, furor, uterino, maltrecho, despotricar, heliogábalo, imbécil, tarado, no jorobes, ballena. Contra el silencio, hablar, hablar siempre. La novela está plagada de referencias a su importancia y eficacia terapéuticas. Estoy convencida de que platicar es la mejor meditación que se puede tener, dice Teresa, la esposa de Pablo, feliz de haber encontrado en Faustino, el peluquero dicharachero, al mejor terapeuta imaginable. Es tan importante charlar, insiste Teresa. Como dice Faustino, charlando se prenden las endorfinas y la tristeza se apaga. Valentina exhibe la misma fe en la conversación. Yo, tu budismo, me lo paso por ya sabes dónde. Y ahora, háblame, háblame. A pesar de que retrata del exilio sus aspectos más dolorosos y traumáticos, El ausente es una novela hondamente optimista y bellamente consoladora. Amén de profunda y compleja, amén de divertida, en el sentido de que, como apuntamos al comienzo, lleva por varios lados y gira en diferentes direcciones. En El ausente la imaginación le gana al silencio y a través del habla llega la curación. Son las palabras las que restauran el mundo, las que hacen el exilio menos doloroso y tienden un puente entre México y España. Gracias a la novela de Paloma Eulacia Altolaguirre, podemos creer a la postre en lo que en toda su inocente verdad dijo mi hijo Nicolás, y les cuento la anécdota. Cuando nos instalamos en la Ciudad de México y vivimos en Coyoacán de 1994 a 1998, yo comencé a enseñarle a mi hijo de 2 años a hablar un español bilingüe que yo también estaba aprendiendo. Hierba, pasto, manejar, conducir, hablar, platicar, charola, bandeja, acera, banqueta. Y así, después de muchos días de bilingüismo gozoso y juguetón, me dijo Nicolás, mamá, en el mundo las cositas tienen 2 palabras. Y tú, le dije yo, ya eres mexicano, mi muñeco, le dije, abrazándolo, apapachándolo, porque si fueras español o solo español, habrías dicho cosas y no cositas. Ya acabo, pero no quiero hacerlo antes de contar otra anécdota, esta vez no personal, sino de Rosa Montero. En su excelente y más reciente ensayo, El peligro de estar cuerda, que por cierto tiene resonancias en su detenida reflexión sobre la tendencia a la locura de los artistas con la representación de la enajenación en el ausente, la escritora española habla de los fantasmas del escritor y sostiene que esos fantasmas de un escritor son aquellos temas o detalles que se repiten una y otra vez en los libros de un autor sin que por el general él o ella sea consciente. ¿Tú te has dado cuenta de que en tus obras siempre hay un barco? Puedes preguntarle a un novelista. Ah, pues no, quizá te conteste, aunque su último libro se titule El velero azul.
Las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, de modo que estos detalles repetidos son como elementos oníricos recurrentes. Yo advertí que uno de mis fantasmas eran los enanos, después de publicar en 1993 la novela Bella y Oscura, en donde una liliputiense perfecta tiene un papel muy relevante. Con Bella y Oscura, pues, me di cuenta que mis novelas están llenas de enanos y de que además eran personajes positivos, algo mágicos, que sabían cosas que los demás ignoraban. Esa abundancia de seres pequeños en mi obra era sin lugar a dudas sorprendente, porque nunca me había relacionado con ninguno de ellos, ni en la familia, ni en el colegio, ni en el vecindario. Jamás he tenido un enano cerca. Estoy tentada de preguntarle a Paloma si sabría decirnos cuáles son sus fantasmas de escritora y cuánto de lo que puebla su novela son elementos oníricos recurrentes, en el caso de que sea verdad eso de que las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos y por tanto nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Por otro lado, lo que me ha llamado la atención en El ausente no es un detalle que se repite, sino algo aislado que surge hacia el final de la novela y que adquiere de pronto mucha importancia física y emotiva. Un perro, el perro de Pablo. Me he quedado con las ganas de escribir sobre ese perro, criatura humanizada y entrañable, y sobre el vínculo sanador tan bellamente descrito que con él establece su cuerpo. En todo caso, y para concluir, donde yo sí identifico fantasmas es en la pintura de la novelista, que como sus personajes es también pintora. En los cuadros que por petición mía me compartió por WhatsApp, aparecen siempre muchas rayas verticales, separaciones abruptas, barras o barrotes que inocentemente, entre comillas, se disfrazan del diseño decorativo del papel pintado, por ejemplo. En la portada, hasta el rostro está partido por la mitad y hay una puerta de líneas rotundas que no sabemos muy bien si une o más bien divide y separa. Todo esto tiene mucho sentido en una novela que habla precisamente del desarraigo y de dos mundos difícilmente reconciliables, pero como digo, en muchos de sus cuadros ese tema de barras, paneles, líneas verticales se repite, es una constante, un fantasma que siempre aparece. Food for thought, como se dice en inglés, y muchísimas gracias, querida Paloma, por el regalo doble de tu literatura y de tu vida. Qué maravilla de texto. Me gustó muchísimo. Pensé que mereció la pena hacer Yo voy a leer un texto que publiqué en Letras Libres, pero que seguramente ustedes no lo han leído, así que está muy bien. y bueno, pues será, la verdad insistiré muchísimo en lo que ya dijo Mike. Cuéntame algo o vete, nos decía José de la Colina, a quienes lo visitábamos cuando ya era muy mayor, José de la Colina, otro exiliado. Pensé en esa frase al leer El ausente, la novela de Paloma Eulacia Altolaguirre, y es que esta primera novela, de quien es excelente pintora, poeta y nieta de los poetas Manuel Altolaguirre y Concha Méndez, que estuvieron exiliados en México, hace lo que los refugiados y sus descendientes no dejamos de hacer, contar y recontar, hablar, lo que decías, la historia de cada familia, de cada trayecto vital y geográfico. Ya Paloma Eulacia escribió un libro sobre las memorias de su abuela, Concha Méndez, Memorias Habladas, Memorias Armadas, de 2018. En El ausente da vuelo a la imaginación y cuenta una historia ficticia que en realidad podría ser la de varios que conocemos. 2 puntos. El pintor pamplonés Gabriel Pontones Ucía, heredero de una familia noble terrateniente, pintor de vanguardia en los años 30, se ve obligado a pasar la guerra escondido en un sótano oscuro y salitroso. 6 meses después de terminada esta, logra escapar a México y, como dice la novela, ya es un hombre roto que no se puede adaptar nunca al país de acogida. Y dice la novela, a hombres como él, artistas talentosos como él,
no les queda más remedio que resignarse a vivir como seres insignificantes en un país extranjero, cierro las comillas, pues su hermano Nicolás, al recibir en España la fortuna familiar, decide declarar muerto a Gabriel y así quedarse con todo, por lo que se niega a responder las numerosas cartas que éste le envía. Así, el centro del relato es esta ruptura, este despojo de la tierra y la identidad que sumirá a Gabriel en una perpetua depresión y le impedirá ver y retratar los volcanes que lucen espléndidos desde su ventana. Pero en realidad la novela aborda sobre sus descendientes, sus dos hijos, Pablo y Valentín. El primero pintor y diseñador, la segunda maestra que añorará toda su vida su regreso a España con el título de Marquesa de Usía, y su nieto Gabriel, un caso trágico de adicción a las drogas que destruye su vida y su salud mental al punto de llevarlo a cometer un acto terrible que para que lean la novela. Así Valentina, Pablo y su mujer Teresa lidian con las consecuencias de estas historias. Para soportar la tragedia de su hijo, producto de un primer matrimonio, Pablo pasa 20 años cultivando el budismo y obligando a su familia al ascetismo, pero las noticias de la muerte de Gabriel en España lo obligan a hacer un viaje que les trastocará la vida a todos. Esto, digamos, es solo el principio de todas las historias que se narran en el libro. La de Teresa, que abandonará a Pablo por un cantante de ópera, y otras más, ¿no? En medio de esta trama algo enloquecida, los personajes van contando sus historias y a la vez repasan las ya contadas y vividas varias veces. No pude evitar recordar al leer El ausente muchas sobremesas familiares, porque pues mi familia también venimos de aquella guerra, bueno, venían los padres, pero como dices, se traspasan esas memorias. Muchas sobremesas familiares donde las tragedias daban vueltas y llevaban afirmaciones que las hacían cómicas. Quizá por eso la novela se anuncia en la contraportada como una novela muy divertida sobre el resentimiento y el amor. Y sí, las historias de amor de esta novela son bastante enredadas. Los celos de Teresa y su temor de tener un tumor en la cabeza, el amorío de Pablo con la amante argentina de su tío, el recurso al budismo por parte de Pablo, que se exagera en su renuncia a lo mundano como una huida de la realidad. Y cito, Faustino, que es el peluquero, había acompañado a Teresa y a María a la puerta del salón con el propósito de despedirse de ellas, pero le fue imposible, ya que entrados en detalles, no podían dejar de hablar. María insistía en ahondar sobre el daño que el budismo hizo a su familia al reprimir el sufrimiento y la conversación. Dijo que la perspicacia y la ironía eran la base de la salud mental. Teresa quería saber si a sus años convenía usar un escote profundo. Sería imposible sintetizar las historias de esta novela y por ello es recomendable leerlas. Pues es muy entretenida, sí es divertida, se va por muchas ramas, siempre muy interesante. Y bueno, hasta ahora no hay escrita mucha ficción sobre el exilio español en México. A bote pronto evoco los libros de Simón Otaola, la novela de Jordi Soler, Los rojos de ultramar, Tiempo de llorar de María Luisa Elío, A la sombra del maguey de Pere Calders, o los cuentos de la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco de Max Saul, entre otros. En su mayoría priva en ellas el desarraigo, el rencor, la nostalgia y el humor agridulce. En ese sentido, El ausente no queda lejos, excepto quizá porque en sus personajes el desarraigo es absoluto y buscado, aunque el viaje a España, la eterna fantasía del regreso de los exiliados, en el caso de los hermanos Pablo y Valentina, tiene consecuencias más que imprevistas. Pues hasta ahí. Es una novela que sí me llamó la atención, que hay como esa poca, porque incluso cuando Pablo se huye hacia el budismo, no es a España, es a
a otra dimensión y no es a estar en México, ¿no? Es un tema que me parece muy interesante. Pensaba en estos cuentos de A la sombra del maguey de Pere Calders, que también, que él de plano habla mal de México. Tiene esa cosa de no poderse arraigar en otro lugar, por estar cargando aquella historia tan llena de todo un territorio que traen en la cabeza. Y en esta novela del ausente, pues está como muy patente todo eso, y eso la hace una novela pues muy interesante, muy inquietante y dolorosa, ¿no? Luego lo divertido lo encontramos porque somos chismosos y yo me pregunté muchas veces de quién estaría hablando. Incluso Ali, mi hermana, me decía, pero no es de fulano, el psiquiatra. Y es para la próxima. Y eso queríamos saber. Pero digamos que tiene muchísimas referencias, cosas que nos recuerdan a tantas cosas, y pues yo por eso también te lo agradezco mucho, Paloma, porque me hiciste como pensar en que uno está hecho de historias, ¿no? Que finalmente nuestro arraigo, nuestra nacionalidad, pues está en los libros y está en las historias que nos contaron, más que donde pudimos venir a caer o a nacer. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes, que me han leído también. Pues sí, detrás de toda esta invención, yo creo que la invención no es nada más que una forma de romper el sufrimiento. Uno está cargado de sufrimiento por haber vivido con seres sensibles y atormentados y amargados. Y la invención y la literatura, en mi caso, pues es una forma de despertarme para tener un pendiente que hacer. Pero también cuando empieza a suceder la escritura, pues yo dejo atrás estas historias que me pesan y que finalmente no son nada más que mi patria, porque la otra patria, pues lo veré con los años. Habrá otra patria cuando pase el tiempo, si es que tengo la posibilidad de seguir viva. Pero sí, la verdad que no nos las pasamos tan bien, porque creo que hemos convivido con gente que sufrió bastante, de diferentes formas. Claro, también divertirse o hacer de lo trágico diversión, eso es lo que es el resplandor de la vida. Eso es lo que te da un sentido. Y uno pues le sigue buscando a la frase para romper ese dolor y decir, ay, cómo me divertí. Sí, yo soy una persona, creo que esencialmente alegre y siempre muy creativa. Y en ese impulso sí hay una necesidad de aplacar, no sé, yo me imagino que cómo hubiera sido vivir con gente que nunca contara nada, que siempre estuviera feliz, que pretendiera que la felicidad es el día a día. Pero bueno, también uno ha crecido con seres literarios, ¿no? Seres que son dignos de inmortalizarlos, aunque no se haya uno inspirado en alguien precisamente, si hay un alma y un espíritu de todos aquellos que quisimos y que sufrieron y nos conmovieron al verlos sufrir, ¿no? Pero bueno, tampoco es todo sufrimiento. Yo creo que el trabajo del escritor es romper la soledad, romper la preocupación, el remordimiento de no ser mejor. Y mira que como mujer la tenemos difícil, ¿eh? Porque eso de lo mejor es así como de cajón. Tienes que ser cada día mejor con los demás.
Pero bueno, pues qué bueno que les gustó. Tengo otra novela que espero publicar pronto, que es de se trata de un comprador compulsivo. Obviamente que se arruina, no tiene nada que ver con el exilio, pero sí tiene que ver con la posibilidad que es mejor leer que comprar. Se vuelve lector compulsivo, después de haber sido comprador compulsivo. Esa novela espero publicarla pues en la misma casa de edición en España, pues porque es la única que me ha abierto las puertas. Y son muy gentiles, son personas muy amables. Abelardo Linares es todo un personaje apasionado por lo que hace. Tiene como 10 bodegas gigantes de libros antiguos. Se pasea por todos esos libros que ha sacado o saqueado de América Latina. Pero qué bueno que lo ha hecho. Es como el Museo Británico, pero de libros de literatura en español. O sea que si me escucha, que lo dudo, le agradezco su acogida. Y a ustedes me encantaron. Qué bueno tener 2 lectoras tan inteligentes. Pues nada más. Sí, pues, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar? Paloma, ¿cuándo comenzaste a escribir? ¿Y cómo se relaciona este libro con lo que hiciste con las memorias de tu abuela? No creo que se relacione en nada. Yo lo empecé a escribir como 10 años antes, 6 años después me di cuenta que era una porquería. Me entró un ataque de nervios, casi me aviento por la ventana que es baja. Y dije, no, Paloma, otra vez, porque la tenacidad es parte de mi carácter. Y entonces, pues lo empecé a hacer y bueno, pues lo terminé. Uno piensa que cuando uno empieza a hacer una novela, en realidad lo único que es una guía. Después viene la evolución de esa guía que has trazado y la explosión, que es lo divertido. Cuando ya empieza a explotar en tu cabeza, ya no piensas en si tu hermana te quiere, sino que vas pensando en un personaje. Es ahí cuando uno es libre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Felicidades a los. Me gustaron muchísimo. Una pregunta en realidad para Maite. Una pregunta muy sencilla. Si no es, más bien el trauma es algo que siempre pasa de una generación a otra y no solo es, digamos, algo privativo de los exiliados. Lo que siento en el caso de los exiliados españoles es que sentían una especie de deber hacia todos los que perdieron la vida durante la guerra, de mantener la misma ideología y que esa ideología perdurara también en los hijos y los nietos, defender las mismas ideas como una especie de obligación moral frente al trauma que ellos mismos habían vivido por la guerra, ¿no? Pero creo que sospecho que el trauma en sí puede no ser privativo de los exiliados, ¿no? Una cosa más general. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Quizás lo que ocurra con los exiliados es, como dices, James, le ponen un peso adicional a su progenie, porque les obligan a mantener esa ideología y a creer en esa España que, entre otras cosas, ya desapareció. Entonces es un lastre adicional. Sí, estoy perfectamente de acuerdo con ello. ¿Y algún otro comentario, pregunta o consulta? Bueno, si no es así, en nombre de Librería Bonilla,
queremos agradecer a Maite Supiaurre, a Ana García Bergua, a Paloma Aulacia y a Mariano del Cueto por esta presentación del ausente. También aquí al público que acudió al evento. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Para